Salud Milenaria. Y de eso se trata hoy el podcast, de respirar, de oler. Uno de los principales sentidos para percibir el mundo es el oler, que al mismo tiempo nos sirve para vivir, porque a través del olfato, a través de la respiración vivimos, oxigenamos el cerebro, oxigenamos los músculos, el cuerpo en general, nos alimentamos. Yo soy Anand Mahapatra y esto es Equilibrio Vital. Esto va a formar parte de una serie que he denominado Sensodimensión, donde vamos a hablar de los 5 sentidos que tenemos para percibir el mundo. Se va a entrelazar y solapar, por supuesto, con toda esta investigación que hemos ofrecido a ustedes con respecto al sonido, bien sea el sonido externo o el sonido de la palabra como herramientas para sanar. La sensodimensión se refiere a eso, y una vez que culminemos con toda esta información vamos a iniciarnos en un proceso de sanación a través de la meditación, utilizando precisamente los 5 sentidos, donde lo vamos a liberar, donde los vamos a potenciar y al mismo tiempo a recuperar. Porque a medida que hemos ido evolucionando como seres humanos, se han abierto las ciudades, hemos perdido la capacidad de utilizar esos sentidos al 100%, ya no olemos, ya no percibimos a la gente a través de su olor. El olor es algo muy personal y característico, todo tiene un olor, una vibración, porque además todo se refiere precisamente a la vibración, todo vibra y produce determinados estados. El sonido es una vibración en la cual podemos escuchar, el color posee una vibración y eso permite poder apreciar las diferentes gamas de colores y ver las combinaciones y ver precisamente qué es lo que tenemos al frente en materia de sólidos, por decirlo de alguna manera. Igualmente sucede con el tacto, la observación y el olor, el respirar. Y muchos recordarán la película El Perfume, donde hay un personaje que es totalmente ignorante, pero tiene la capacidad de oler, de percibir el mundo a través del olor. Y por supuesto, esto lo lleva y eso es la trama de la película y del libro, a llevar a atrocidades, a llegar a atrocidades para tratar de entender qué es el olor y tratar de apresarlo. Los perfumes son fuertemente evocativos. Además que precisamente a través de esa memoria olfativa podemos tener recuerdos, podemos evocar situaciones, cosa realmente particular. El sonido nos lleva a estados de ánimo y también nos lleva a estados de recuerdos, e igualmente sucede también con el olor. Sentimos un aroma, un olor en alguien, un olor a alguna cosa y enseguida nos trasladamos en el tiempo a un lugar familiar, a una situación ya vivida o a una inspiración. Hay olores que nos inspiran, cambia totalmente nuestra vibración corporal, biológica. Un aroma tiene potente capacidad de enviar a quien lo huele a un viaje a través del espacio y el tiempo. Sin embargo, el olfato es también una altísima fuente de placer. No es un sentido lo suficientemente valorado ni ejercitado, lo hemos perdido, como lo decía anteriormente. Aquí hay un estudio bastante interesante al respecto. Si la vida fuera dibujo animado, por ejemplo, las personas o los animales, hasta los objetos, dejarían esa estela de aroma al caminar, aletear o caer, así como aparece en los dibujos. Y eso sucede, dejamos un aroma, dejamos esa estela, las feromonas. Los animales, los insectos se guían a través de la vibración del olor, al igual por supuesto que las vibraciones mentales, como una especie de comunicación. Es lo que podríamos llamar las narices inquietas, atraídas por olores semejantes, y podríamos ir detrás de esa estela que nos genera diferentes sensaciones, placer.
Hay un sentido devaluado que está empezando a ocupar un lugar que le corresponde. Si no fuera tan importante como se explica, que estemos pagando realmente fortunas para poder comprar perfumes, y a través de ese perfume, ese olor artificial, hasta cierto punto, nos colamos, nos solapamos, nos mimetizamos entre la sociedad y al mismo tiempo atraemos, lo utilizamos como una herramienta. Todo el mundo tiene un olor corporal definido, una vibración corporal definida a través del olor. Cuando le agregas, por supuesto, un olor externo, estás repotenciando ese olor. Se combina y tienes una característica específica. Es decir, la colonia o perfume que yo uso en mi cuerpo va a tener un olor y una vibración totalmente diferente en otro cuerpo, porque lo que hace es combinarse, no cubrirlo. Hay que tomar en cuenta que el origen del perfume, además, es hasta triste en cierta forma cuando lo planteamos desde nuestra sociedad, porque trataba de cubrir lo que era el olor corporal. Y no era lo que estaba tratando de cubrirse, sino la falta de higiene. Todos tenemos un olor corporal, eso no significa que tengamos o debamos padecer de falta de higiene. Hoy por hoy en nuestra sociedad moderna la higiene es importante, y por supuesto para tratar de cubrir los cánones o los mandatos de la sociedad con respecto a esa higiene, hemos ido en consecuencia negativa hacia lo que es nuestro olor corporal, en detrimento a nuestro olor corporal. Lo estamos perdiendo, y hemos perdido también la capacidad para percibirlo. Y cuando estamos estudiándonos, estamos tratando de conseguir respuestas, de armonizarnos. El uso y el entendimiento de los sentidos es un factor importantísimo, el primer factor importante precisamente para lograr conocernos. Lo cierto es que tenemos que aspirar, respirar y aspirar para percibir el mundo, percibir a las personas, percibir todo lo que nos rodea. Hay muchas preguntas que pueden revelarse a lo largo de un curso de aromaterapia, por ejemplo, donde se da mucha información con respecto a la capacidad del olor, pero lo más importante que debe trabajarse precisamente es ese sentido que hemos ido perdiendo, que es lo primero que debemos recuperar. El olfato hasta ahora es el más relegado de los sentidos, sin embargo rige nuestras vidas de forma que no nos podemos imaginar nunca estar sin él. Es el más instintivo de todos. Lo teníamos para cazar, para defendernos de los depredadores, estar alertas, y se puede definir como una loca de los olores, ¿okay? El olfato. Hay que definitivamente recuperarlo, hay que entenderlo y hay que ampliarlo. Comenzar a oler. Todo tiene un olor, todo tiene una identidad a nivel visual, a nivel de sonidos y por supuesto a nivel olfativo. Y es una de las cosas que vamos a ir recuperando, porque es una frecuencia que tiene que también entenderse como tal y estudiarse para poder incrementarla. Huela a sus hijos, huela a su pareja, huela a la ciudad, huela a su carro. Esté atento qué le produce, si es repudio, si le da placer, si lo libera. Y lo que hay que buscar siempre es precisamente eso: identificar los olores, que nos sirva como una forma de percibir el mundo, así como lo hacen en los dibujos animados. Hay que perfumar la oficina. Además, un buen olor es importantísimo porque también influye directamente en nuestro estado de ánimo, en nuestros efectos relajantes o no. Por eso en que los sitios de terapia, como donde yo doy pantoterapia, es importantísimo no solamente el ambiente visual, sino también el ambiente a nivel de olores, para lograr que eso se combine precisamente con los sentidos de la persona que está asistiendo, y la terapia a la que se esté sometiendo sea efectiva en mayor medida. Los perfumistas
emanan una pasión encantadora por lo que hacen. La aromaterapia permite tratar algunas dolencias en el uso de aromas en distintos productos a nivel de salud, ya sea aspirándolos, oliéndolos a través de la piel. La receta de la abuela para curar el resfrío era hacerse vapor de eucaliptos, es decir, ese olor, aparte de que despeja las vías respiratorias, es una vibración a través de una vibración de olor que va directamente al cerebro, ¿okay? Y nos comienza a nivelar a nivel corporal. La aromacología, que se refiere a la creación de aromas y perfumes, se dedica a eso. Cada fragancia es una obra de arte, puede ser personalizada. Esto es también algo muy importante, debe conocerse. Yo siempre he dicho que es importante hacerse una carta astral, porque a través de una carta astral tenemos mucha información y también refleja los elementos que rigen nuestra personalidad, y cada elemento tiene que ver con un sonido, y cada elemento también tiene que ver con un olor, así como un estado de ánimo, y el estar consciente de eso nos va a ayudar a estar muchísimo mejor, mucho más saludables, y por supuesto buscar refugio en eso tan natural cuando nos sentimos en desequilibrio, y lograr esa armonía necesaria. Es necesario definitivamente incrementar el sentido del olfato. Percibimos el mundo a través de él y se puede convertir en una herramienta eficaz y totalmente gratuita para estar sanos. Hay gente que, por ejemplo, en su carta natal refleja que carece del elemento tierra, y son esas personas que cuando están en un campo y sienten el olor de la tierra mojada los armoniza. Eso es lo que tiene que identificar. Busque su carta astral o busque a un experto en aromaterapia. Describa una lista de cuáles son los olores que a usted le hace sentir bien, que le armonizan, que le alteran, que les tranquiliza, que lo evocan. Olores, trate de hacer memoria de esos olores y tenga realmente una lista, que es una gran herramienta para estar sanos. Yo soy Anand Mahapatra, se pueden comunicar conmigo a través de mi dirección electrónica anandmahapatra@gmail.com. También estoy en Twitter @mahapatraanand, todo eso pegado, el Mahapatra con H intercalada, como aparece en esta página. En Instagram estoy como Anand Mahapatra, en mi página web www.anandmahapatra.com, igual que el blog.anandmahapatra.com. Y a perfumarse, definitivamente, agarre los aromas, siéntase bien, perfúmese, al igual que vestirse con los colores combinados, que es el próximo tema del que vamos a hablar. Cómo combinar, cómo sacarle el mayor provecho a los colores, cómo conocer sus frecuencias y utilizarlos para estar de manera saludable.